Bienvenidos a nuestro programa Dios y la Ciencia. Mi nombre es Raúl Fernández. Dios y la Ciencia es un programa de Casa María del Caminante, en donde invitamos a todos ustedes a que nos sigan la programación de Casa María del Caminante, una programación digital súper variada. Se la recomiendo muy especialmente porque cada vez tenemos más y más y más oyentes y caminantes. Hermanos, Casa María la podrán encontrar en todas las redes sociales, como pueden ver ahí, YouTube, murió por Facebook, murieron. WhatsApp. Y por qué no, si a ustedes les parece bien, el podernos colaborar en seguir desarrollando estos programas, ahí tienen un teléfono en el cual nos pueden ayudar. De todas formas, les agradecemos su atención una vez más y hoy les cuento que tenemos un tema que nos va a presentar Francisco, pero realmente apasionante. Apasionante. Nada menos que hoy, dentro de las diferentes ciencias que él ha tocado, vamos a entrarnos más, por decirlo así, un poquitico más dentro de la cabeza del ser humano. La neurología, ¿qué dicen los neurólogos? ¿Qué estudios han desarrollado? ¿Cómo actúa el bien y el mal dentro de nuestro cerebro mismo? En fin, vamos a seguir escuchando a Francisco en los diferentes temas de ciencia. Recordemos que hay temas anteriores que hablan cómo ha intervenido cómo han intervenido las diferentes clases de ciencias, las matemáticas, la física, la psicología. Pero ahora Francisco está entrando en un tema que es nada más y nada menos que el bien y el mal. ¿Cómo es que actúan la oscuridad y la luz en cada uno de nosotros? Es por eso que a través de estos temas vamos a entender que la ciencia es interesante, trae cosas interesantes, pero por supuesto depende de la persona cómo utiliza esas ciencias, si la enfoca hacia el bien o hacia el mal, pero definitivamente cuál es su influencia, en qué estado se encuentra, está su corazón limpio, está en el pecado constantemente, porque dependiendo de cómo se encuentre esa persona narrándonos ciencias, depende de cómo esté su comunicación con un poderoso, un Dios, viene el actuar. Recordemos, todo lo que entra en su mente va a salir y van a ustedes poder identificar qué persona es la que estamos viendo. Pero sin más preámbulo, saludemos a Francisco, quien nos acompaña directamente desde Tenjo, Cundinamarca, en Colombia. Démosle la bienvenida y me da mucho gusto nuevamente tenerte, Francisco. Gracias, Raúl. Lo mismo para mí. Qué bueno poder estar aquí en Casa María del Caminante en su programa Dios y la Ciencia. Gracias. Y como tú lo decías, pues hoy vamos a tratar precisamente un tema que es la neurología. Y esta neurología pues nos va a mostrar cosas bien importantes porque resulta que sí hay evidencias de la actividad del bien y el mal en el ser humano. Incluso hay evidencias de cómo funciona el cerebro de un ateo y cómo funciona el cerebro de un creyente. Entonces, hoy en día, pues algunos le han llamado a esto la neuroteología, porque comienza a mostrarnos cosas bien importantes de cómo actúa nuestro cerebro y cómo a veces podemos ser impulsados hacia el mal, y también cómo el bien nos da luces y nos da salud y hace que nuestro cerebro funcione saludablemente y pueda superar incluso algunas enfermedades. Entonces, vamos a hacer un recuento. Estuvimos hablando precisamente que la psicología nos mostraba cómo a través de nuestros sueños, muy posiblemente, el demonio podía condicionarnos
para que nosotros a través de un pecado que hayamos cometido, el demonio lo utiliza en nuestro inconsciente, lo hace más grande y en nuestra vida consciente puede ser que actuemos de manera condicionada por el demonio y podamos cometer actos delictivos o podamos hacer cometer crímenes hacia otros seres humanos. Entonces, resulta que eso no solo se quedó en la psicología, sino que la neurología entró y comenzó a comprobar qué es lo que pasa en una persona que es un psicópata, que comete crímenes normalmente, qué es lo que pasa en su cerebro, y qué pasa también en una persona que es creyente y que tiene a Dios en su corazón. Entonces, lo interesante de este programa es que la neurología nos está mostrando cómo el demonio sí puede programar nuestra mente y cómo nos lleva a actuar de manera inconsciente y nos puede llevar a cometer crímenes. Eso es lo que vamos a analizar hoy. Entonces, vamos a comenzar con un científico que comenzó analizando, fue a las monjas porque él manejaba un geriátrico, él es un neurólogo, entonces tenía problemas con los ancianitos porque muchos padecían Alzheimer y él se dio cuenta que en donde vivían las monjitas, donde estaban en permanente oración, resulta que ellas con una edad supremamente avanzada, 102 años, 90 años, 100 años, y no tenían Alzheimer. Entonces él se comenzó a preguntar, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué las monjitas no padecen de estas enfermedades? Bueno, algunas lo tenían, pero en su gran mayoría no sufrían de Alzheimer. Entonces él se va a estudiar, pide permiso a una congregación de monjitas y se va a estudiar el cerebro precisamente de estas monjitas. Él se llama David Snowdon. Bueno, no lo pronuncié muy bien porque no sé manejar muy bien el inglés. Él es un neurólogo. Bueno, él es un neurólogo. Un neurólogo que escribió incluso un libro. Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? 678 monjas y un científico. Entonces, él le pidió permiso a estas monjitas de poder estudiar sus cerebros, porque les sorprendía cómo ellas podían ser tan conscientes. Entonces, él estaba buscando una cura para el geriátrico donde él también trabajaba. Entonces, él comienza a estudiar después de que las monjas ya han fallecido, él le pide permiso a las monjitas para que les deje estudiar sus cerebros, ellas acceden, y entonces él comienza a estudiar el córtex, hace unos cortes del cerebro para ver la rugosidad del cerebro, y se encuentra que las monjitas también tenían la enfermedad del Alzheimer. Es decir, el Alzheimer se manifiesta como unos puntos negros, por decirlo así, en el cerebro, y él encuentra que las monjitas también tenían el Alzheimer, pero curiosamente seguían siendo conscientes, seguían estando totalmente conscientes. Entonces, realmente, ¿qué fue lo que encontró? Lo que descubrió es que ellas tenían la capacidad de seguir lúcidas porque su cerebro generaba más conexiones neuronales que la de una persona común y corriente. Entonces, las personas creyentes pueden ver la realidad de una manera más compleja. Entonces, su cerebro no solamente está enfocado en una sola área, sino que tiene la capacidad de expandirse, porque el cerebro tiende a tiene mucha plasticidad, es decir, puede generar nuevas redes neuronales hacia muchos sectores del cerebro, y resulta que estas monjitas, padeciendo el Alzheimer, teniendo la enfermedad del Alzheimer, ellas con su visión de la realidad, con su fe, teniendo una concepción integral de la realidad, que la realidad es creada por Dios y la realidad es buena, pues logran crear nuevas redes neuronales dentro de su cerebro, y a pesar de que tienen la enfermedad del Alzheimer, siguen totalmente lúcidas. Entonces, encuentra
que las personas creyentes tienden a tener un cerebro con más plasticidad, más lúcido, porque pueden crear más redes neuronales y pueden contemplar la realidad de una manera más integral. Entonces, la fe es una respuesta para superar enfermedades, por ejemplo, el Alzheimer. Mientras que a veces personas que tienen muchas preocupaciones y que se quedan como en sus traumas de vivencia, en que su familia están tristes, pues ellos tienden a hacer menos redes neuronales y el Alzheimer sí los afecta y entonces son menos lúcidos. Entonces, este es uno de los estudios importantes que existen. Comienzan a encontrar que el cerebro de los creyentes pues tiene más conexiones neuronales y pueden ver la realidad de una manera más integral. Pero este estudio no solo se quedó ahí, porque hay otro científico bastante importante también. Él se llama, voy a buscar aquí el nombre, Andrew Newberg. Bueno, espero haberlo pronunciado bien. Él también comienza a estudiar el cerebro de las personas que hacen contemplación y que hacen oración continua. Entonces comienza a descubrir cómo la religión afecta a nuestro cerebro. Él ya no lo hace a través de un cerebro muerto, por decirlo así, una persona que ha muerto y estudia su cerebro, sino que él lo hace ya con personas vivas haciendo hace escáner de los cerebros con los aparatos que existen hoy en día, con ecografías, fotografías del cerebro, y entonces encuentra algo sorprendente en las personas que hacen oración. Resulta que él precisamente también estudia unas monjitas que llevan aproximadamente 50 años en oración. Estos estudios pues casi siempre no se hacen sobre alguien que recientemente comienza a hacer un estudio, sino sobre personas que ya tienen su gran tiempo haciendo oración. Entonces hace un estudio y hace unos escáneres sobre los cerebros de las monjas y encuentra varias cosas muy importantes. Uno, que ellas tienen más conexiones neuronales. Su cerebro tiene más plasticidad y pueden tener una actividad por decirlo así, de su parte aquí frontal, la tienen más amplia y además pueden conectarlo a las emociones. Entonces, pueden conectar varias partes del cerebro y tienen como, por decirlo así, unas ramificaciones más amplias de sus conexiones. Entonces él se preguntaba, bueno, ¿será que esto es normal? Entonces le pide a personas ateas que se dejen hacer escáner. Entonces le dice a las personas ateas, piensen en Dios. Entonces ellos comienzan a pensar en Dios, pero resulta que él encuentra que sus redes neuronales no se conectan con el resto del cerebro, solamente se quedan enfocadas en una parte del cerebro y no tienen la capacidad de comprenderlo de una manera compleja. Entonces él dice que las personas que no creen en Dios, que no han tenido una práctica en sus vidas de hacer oración, de contemplar a Dios, de entregarse a Dios, pues estas personas le dan el concepto de Dios, pero no lo pueden entender. No pueden entender realmente quién es Dios, no le pueden dar una explicación. Pero esto tiene una repercusión en el comportamiento, porque las personas que no tienen a Dios tienen una visión más limitada de la realidad. Son personas que no pueden llegar, por decirlo así, a tener una unión de las emociones, la ciencia, la vida, la realidad, la familia, la creación. Entonces tienen una visión más limitada de lo que es la realidad. Entonces ellos creen que todo está separado. Entonces creen que las ciencias, por ejemplo, están separadas, o que nosotros estamos separados de Dios, o que el mal es lo que
lo que debe imperar. Entonces tienden a ver la realidad de una manera fraccionada. Y eso lo demuestra los escáneres que hace este señor en las mentes de los ateos. Además, no pueden entender quién es Dios. No lo pueden entender. A pesar de que les dicen piensen en el Creador, piensen en Dios, no pueden asimilarlo. Y entonces tienden a ver la realidad de una manera fraccionada. Separan la religión del trabajo, por ejemplo, separan la religión de la salud, separan la política del bienestar social. Entonces crean un mundo fraccionado, donde la economía no tiene nada que ver con la ecología, o el derecho no tiene nada que ver con la salud mental, porque tiene que ver las cosas de manera fraccionada. Mientras una que es creyente, una persona que tiene a Dios en su corazón y que entiende que Dios es el creador de la realidad, puede unir la salud con la oración, puede unir a Dios con el servicio hacia los demás, con el trabajo. Entonces comienzan a ver la realidad de una manera más integral, pueden ver la vida de una manera más humorística, por decirlo así, tienen el don de poder estar tranquilos, de poder asimilar la realidad, de superarla, y pueden construir un mundo más armónico y más integral. Entonces tienden a ser personas que pueden utilizar mejor su capacidad cerebral. Entonces, este es uno de los puntos que él encontró. Pero encontró otro bien importante. Y es que cuando las personas entran en oración, entonces ellos, en un principio, conectan varias partes del cerebro en oración. Pero llega el momento en que ya están en una oración profunda y la parte del cerebro que lo ubica en un lugar ya no comienza y se apaga. Es como si él se saliera de su cerebro, porque ya no está ubicado, su conciencia ya no está ubicada dentro del cerebro. Es como si él se desconectara del tiempo, desconectara de la ubicación en la que se encuentra, y muy posiblemente puede conectarse con algo más trascendental. Ellos no lo entienden porque ellos solamente ven es un escáner, ¿no? Ellos no saben con quién se conecta. Pero lo que sí se dan cuenta es que dejan de conectarse con el tiempo y con la ubicación física. Entonces es como si ellos trascendieran a un lugar o trascendieran a otro espacio, otro tiempo y a otra dimensión, podría decirse. Bueno, eso no lo podría decir. Bueno, acá tenemos precisamente las ondas cerebrales, y es que estos comportamientos van precisamente unidos a las ondas cerebrales. Entonces resulta que aquellas personas que entran en esas oraciones profundas tienden a tener unas ondas cerebrales mayores. Entonces aquí vemos la más amplia, que es la onda, la gamma. Esas ondas gamas, aquí pues las pusieron más pequeñitas para que entraran dentro del papel, pero realmente son más amplias, son unas ondas más amplias. Entonces tienden a demostrar que hay mayor actividad en el cerebro, pero esa actividad tiende a ser más armónica, más rítmica, más sincrónica, o sea, tienden a ser unas ondas cerebrales, por decirlo así, más de acuerdo a la naturaleza. Por ejemplo, habíamos hablado en un programa anterior sobre las matemáticas de los fractales. Y hay unas figuras en la naturaleza tiene fractales en toda su construcción.
Entonces, por ejemplo, los latidos del corazón tienen unos fractales y los médicos se han dado cuenta que cuando los latidos del corazón tienen un patrón que es fractal, es porque el corazón está sano. Cuando entra en arritmia o tiene un problema cardíaco, pues pierde su gráfica fractal y entonces puede tener la persona un problema cardíaco. Entonces resulta que lo mismo es para el cerebro. Las personas, esto lo están estudiando en este momento, hay ya muchas hipótesis, pero lo que a primera vista se puede ver es que las personas que tienen ese concepto de Dios y ese concepto en su mente de compasión, humildad, servicio, paz, esperanza, pueden hacer oración, tienden a tener unas ondas más altas, más rítmicas, más sincrónicas. Están sincronizadas, entonces sus patrones tienden a ser fractales, tienden a ser como las formas de la naturaleza que son sanas. Entonces aquí es donde viene lo importante, porque este mismo estudio que hacen sobre las personas en oración, pues lo hacen sobre los psicópatas. Entonces, ¿qué estudios, cómo estudian las ondas del cerebro? Resulta que las estudian a través de que es un electroencefalograma. Es cuando uno le conectan en la mente unos diodos, se llaman. Entonces lo conectan a las personas para ver la actividad del córtex cerebral, la actividad eléctrica. O sea, no están viendo si el cerebro produce una onda, por decirlo así, como una onda de televisión, ¿sí? Sino cómo funciona el córtex cerebral, qué electricidad transmite nuestro córtex cerebral. Entonces, las personas que están en oración pues tienen una actividad eléctrica mayor, pero además rítmica, porque es que hay otras actividades que es cuando estamos estresados. Entonces, cuando nos llega un problema puede ser que tengamos una actividad un poco como si fuera esquizofrénica o como si fuera, se me olvidó el término, bueno, desordenada. Entonces, cuando estamos en demasiada tensión no podemos pensar y hay muchas ondas, pero no son rítmicas. Pero cuando estamos en oración, tranquilos, calmados, podemos tener unos patrones cerebrales de unas ondas más fluidas y que tienen esos patrones precisamente que les decía, unos patrones de la geometría fractal, perdón. Entonces este estudio lo hacen sobre los psicópatas. A los psicópatas también van a estudiarle su actividad cerebral. Y entonces resulta que sobre los psicópatas encuentran que su actividad cerebral está siempre sobre las ondas teta y delta. ¿Y cuáles son esas ondas teta y delta? Son las del sueño, son los de la actividad inconsciente. Entonces, ¿qué encuentran? Que los psicópatas tienden a tener una actividad más inconsciente, son personas más inconscientes. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que no pueden unir lo que están haciendo a las emociones. Son personas que no pueden unir sus actos, de pronto delictivos, a las repercusiones o al sufrimiento que pueden causar. Entonces son personas que tienden a ser más inconscientes porque las ondas que ellos presentan son las del sueño. Entonces tienden a ser personas más inconscientes, ¿verdad? Hacen menos conexiones neuronales. No pueden ver la realidad de una manera integral, sino que ven la realidad solamente en una sola dirección. Entonces tienden a ser más lineales, tienden a ser más fractarios, tienden a ser, no son complejos, sino que tienden a ser lineales, solamente ven la realidad desde un solo punto y no lo pueden unir al resto del cerebro. Entonces, ¿a qué vendría que ellos tengan
tengan esas ondas de menos actividad cerebral y son más inconscientes. Pues resulta que los científicos también lo estudiaron, y esto sí lo estudiaron ya con el escáner. Entonces el escáner es el que ve la fotografía del cerebro, y entonces se dan cuenta que el miedo, cuando nosotros tenemos miedo, cuando nosotros tenemos pecados, cuando nosotros tenemos traumas, sufrimientos que constantemente nos están afectando, que nos pueden afectar durante el sueño, resulta que comenzamos a separar el área de las emociones, se genera como una callosidad en el cerebro para separar las emociones de ese dolor. Entonces, comienzan estas personas, cuando las personas han tenido sufrimientos extremos, estos psicópatas casi siempre van a haber sido maltratados en sus casas, van a haber sido abusados cuando niños, van a haber sido golpeados cuando niños. Entonces su cerebro tiende a separar la emoción de la realidad, tiende a ver la realidad solamente en un sentido. Es como si el miedo, las traumas, las cosas negativas que hemos vivido, tienden a que no hagamos buenas conexiones neuronales, sino que veamos la realidad solamente desde un punto. Entonces, el cerebro comienza a no tener una actividad compleja, sino que solamente va dirigida hacia un sitio, hacia un punto, y entonces cuando ellos se enfrentan, por ejemplo, ante un hecho, son atacados en la calle o necesitan dinero, pues roban o matan a alguien, porque para ellos no pueden comprender el sufrimiento de los demás, ellos separan las emociones, no pueden comprender las consecuencias de lo que hacen. Entonces, el demonio, precisamente lo que hace en la mente, es que él entra en el sueño, en esas ondas bajas, en las teta, es de ahí donde él actúa, porque el sueño siempre está en el delta y en el teta, que son las ondas bajas. Y en esas ondas bajas, como las personas no pueden ver la realidad de una manera compleja, pues a estas personas es más fácil condicionarlas, porque no pueden ver la realidad, no pueden unirlo a sus sentimientos. Entonces, estas personas pueden ser más fácilmente programadas y los psicópatas pueden actuar de una manera inconsciente mucho más fácil. No sé si hasta ahí me haga entender o sí, estoy un poquito enredado. Bueno, ¿tú qué opinas? No, sí, está correcto. Me hacías acordar de uno de los programas anteriores en que hablabas del consciente y el inconsciente, ¿verdad? En el cual es el diablo precisamente, que estando nosotros en la noche, durmiendo, tenemos esas fases de inconsciencia, y es cuando él aprovecha también para meterse un poco más, ya que le hemos permitido. ¿Por qué? Porque vivimos en un ambiente de pecado. Entonces a él se le va a hacer más fácil el trabajo. Y de ahí, si estamos en un momento de inconsciencia, pues directamente está haciendo su labor más efectiva. Perfecto, excelente. Pues precisamente por eso la Virgen María nos da el rosario como arma para defendernos del demonio. Porque al rezar continuamente el rosario y estarnos acordando de la magnificencia, del amor, de la entrega, del sacrificio de Dios, de Jesús, de la Virgen, eso hace que nosotros tengamos unas emociones, por decirlo así, superiores a lo culturalmente aceptado. Entonces, cuando tenemos estas emociones, si nos hemos dado cuenta, los patrones de las personas que están en oración son más altos, más rítmicos y más armónicos. Y esto los neurólogos lo unen a la conciencia y al estar vivos.
Es decir, las personas que estamos en oración y tenemos conocemos esas emociones que Dios nos ha transmitido de servicio incondicional, de amor, tendemos a estar más vivos, a estar más conscientes. Y cuando entramos en el sueño, somos más conscientes de esas emociones que Dios nos ha permitido conocer a través de Jesús. Y entonces cuando llega el demonio en el estado del sueño, que es cuando estamos más frágiles y estamos más, por decirlo así, vulnerables a sus ataques, pues nosotros los humanos estamos débiles, pues aquellas que están rezando y tienen a Dios presente en su conciencia, pues pueden rechazarlo. Y eso es lo que hacen precisamente los santos. Y eso es lo que logran los santos. Por eso ellos dicen que la mayoría de las veces se enfrentan al demonio en sus sueños. Entonces en sus sueños es cuando les trae la tentación, les trae los pecados, y ellos tienen la capacidad de ser conscientes porque no llegan a esa inconsciencia total. Incluso les han hecho electrocefalogramas a las personas que hacen oración durante el sueño, y resulta que durante el sueño tienden a tener unas ondas más altas. O sea, durante el sueño ellos tienden a ser conscientes, mientras que una persona normal que cae dormida y cae en las ondas teta y delta de una. Claro. Pero las personas que están en oración tienden a tener su cerebro casi siempre en más actividad, y entonces pueden reconocer los pensamientos que no son de ellos. Por eso el enfrentamiento del demonio se da durante el sueño en la noche, y por eso las personas que hacen el rosario, y es el arma que nos da la Virgen, nos da Dios, para que nosotros podamos rechazar ese condicionamiento que viene a hacernos el demonio durante el sueño. Entonces, eso es cierto. Definitivamente uno, cuando está en la oración, lo experimenta. Hay de aquel que no está en oración. Aquí podría preguntarte, ¿no existirá también un medidor de ondas que nos indique cómo está tu nivel o cuáles serán tus ondas respecto a la oración? Porque sería interesante que cada uno nos examináramos en ese sentido. Muchas veces, lo hemos hablado también anteriormente, podemos medir nuestro corazón, cómo está nuestra humildad, cómo está nuestro amor, y en fin, muchas otras cosas, porque si lo tenemos también inundado de desamor, de egoísmo, de todo lo malo, de todo lo negativo, pues definitivamente, ¿qué vamos a dar? Nada igual. Ahora tú estás narrándonos y has tocado un tema interesante, pero ya llevado no del corazón, has pasado al cerebro a través de la neurología. Muy interesante, Francisco. Bueno, con mucho gusto. Yo creo que esto, salvo que tengas alguna cosa adicional, pero sí conviene que los que nos están viendo recapacitemos y analicemos y pensemos, saquemos nuestras propias conclusiones. ¿Será que estamos en el sector de la oscuridad o será que estamos en el sector de la luz? ¿Será que nos estamos dejando influenciar de los psicópatas? Porque no existe nada diferente a que un psicópata esté creándonos miedos. Y eso es lo que hay que observar en estos momentos, en donde nos están mostrando miedos y por qué la gente está teniendo tantos miedos. ¿Será que nos están creando medios que nos están invitando a que tengamos miedo? Pensemos muy bien eso, analicemos. No sé si tenga alguna cosa adicional. Pues precisamente es que el miedo es la manera de controlar a las personas. Ahí está. Entonces el demonio, cuando le mete miedo a una persona, ya sea durante el sueño, con las pesadillas, con la baja autoestima que él logra insertar siempre en los pensamientos, pues lo que hace es que nuestro cerebro tenga menos conexiones neuronales. Y cuando tenemos menos conexiones neuronales, pues tendemos a ser más irracionales y tendemos a actuar de una manera más impulsiva. Precisamente el estudio que le hacen a las personas psicópatas, me gustaría leerles un pequeño fragmento del estudio, nos habla precisamente
de cómo los psicópatas tienden precisamente a ser personas con menos conexiones, pero también a tener unos trastornos. Entonces, aquí se los voy a leer para que nos demos cuenta que esto no es invento de nosotros, sino que hay un estudio que se llama, pues el eje es el electroencefalograma, ¿no? Uh-huh. Lo voy a leer aquí un poquito. Es una técnica de análisis de la actividad cerebral descubierto por Berger en 1929, quien tenía interés en descubrir los correlatos fisiológicos de los síndromes psiquiátricos. A partir de ahí, se va desarrollando gradualmente como instrumento diagnóstico los trastornos neurológicos centrales. Muchos trabajos han utilizado esta técnica para analizar y profundizar en los sustratos neurológicos de las patologías violentas. En una revisión de más de 1.500 presuntos psicópatas, la anomalía predominante en el electroencefalograma fue la presencia de actividad de ondas delta y teta, que son las más bajas, son las de la inconsciencia, las del sueño. Observando anormalidades que en el electroencefalograma, el 50% de los sujetos de una muestra amplia de delincuentes violentos, donde se apreciaba una actividad excesiva de onda lenta. Observaron que los jóvenes con problemas de conductas antisociales presentaban dificultades para mantener los niveles normales. Durante el electroencefalograma, estos hallazgos llevaron a formular la teoría de bajo aurosal, según la cual los niveles bajos de activación llevan a estas personas a buscar constantemente nuevos estímulos, lo cual explicaría la impulsividad, agresividad y el deseo inmediato de gratificación que manifiestan los sujetos antisociales. Entonces, lo importante de esto es que ellos tienden a ser más inconscientes, tienden a actuar como un autómata, porque a las personas cuando le meten miedo, a la persona cuando le dicen, tiene que hacer esto, si no le voy a pegar con esto, con el machete, entonces la persona tiende a entrar en un estado donde hace las cosas inmediatamente por miedo. Entonces, el miedo ha sido una herramienta para manejar la población, para amedrentar la población y que la población haga lo que él quiera, porque los llevan a actuar como autómatas. Entonces, el demonio precisamente lo que busca es que seamos autómatas, nos hace perder la libertad. Y Dios lo que quiere es que seamos conscientes, de nuestros actos, que tengamos libertad y que tengamos libertad de amar. Entonces, claro, cuando amamos, cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, tenemos más salud, podemos pensar muchísimo mejor, podemos transmitir y construir una sociedad mejor, porque podemos ver la realidad de una manera integral. Entonces, el programa. Disculpa, Francisco, perdona que se perdió un poquitico ahí el audio. Okay. Denle un descanso, un segundito. Y yo aquí quiero hacer un comentario que realmente es muy cierto y muy sabio a lo que nos decían nuestras abuelas y nuestras madres. Dime con quién andas, qué es lo que miras, con quién, qué es lo que ves, y te diré ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Verdad? Exactamente, sí. Tú ibas a mostrar como un pequeño película antes de que se nos pase eso. Bueno, no sé si ya, creo que ya estamos sobre el tiempo. Estamos sobre el tiempo. Es un pequeño corto que nos habla precisamente cómo el miedo pues nos lleva a estar en las ondas delta y teta, perdón, delta no, sino las ondas más bajas, la teta. Entonces, no sé si tengamos tiempo, dura 3 minuticos. Ponlo, que es muy interesante. Hoy el tema ha estado demasiado interesante. No sé si nuestro director técnico está ya, ahí está.
relatando es que precisamente el miedo lo que hace es que actuemos como autómatas, porque nos desvincula de toda la realidad para que en peligro hagamos lo que toca hacer inmediatamente, pero también es un control social, muy seguramente un control para que el mal pueda traer precisamente esa realidad del mal al mundo y veamos las cosas con violencia, con miedo, y actuemos también de una manera precoz, como decían ahí, actuemos de una manera, hagamos las cosas por impulsos, y no por la razón, no con una conciencia total de quiénes somos. Muy bien, Francisco. El mensaje es muy claro de toda esta charla que tú nos has dado. Y es la invitación a que tengamos mucho cuidado para que no nos dejemos contaminar de estos psicópatas, que lo que quieren hacer, que no tienen a Dios por dentro. Y está actuando, es el enemigo, el diablo, como lo hemos visto, que quiere influenciar directamente en nuestras neuronas. Y que si muchas veces queremos que nuestros pequeños hijos no vean lo que no se debe ver, porque es una mente muy, muy débil. Tengamos en cuenta que hay otras mentes como la de los ancianos, que también, como están solitos, lo único que tienen es una caja al frente. Tengámosle mucho cuidado, ayudémosles a ellos también, para que no se dejen influenciar, especialmente en esta época. Uh-huh. Muchas gracias, Francisco. Y por hoy, pues entonces, nos estamos despidiendo para que ustedes reciban nuestra invitación para el próximo programa. Conéctense con Casa María del Caminante, denle hagan la suscripción respectiva para los nuevos. Miren las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube. Y, ¿por qué no? Si les gusta este programa, todos estos programas tienen un esfuerzo, que es un esfuerzo también monetario. Ahí está el número del teléfono para que nos ayuden y se comuniquen con nosotros. Por hoy, muchas gracias. Casa María del Caminante lo que quiere es mostrar la verdad. Analicen ustedes, miren a ver si es realmente la verdad o no. No queremos imponerles porque no es lo que nosotros queremos hacer. Simplemente piensen ustedes, pónganlo en su cerebro también y piensen que si esto tiene sentido, balanceen su vida y miren a ver si están en el lado oscuro o en la luz, o con quiénes son los que lo están acompañando para influenciar en cada una de sus actividades. Gracias, Francisco, nuevamente, y nos veremos en el próximo programa de Dios y la Ciencia. Gracias. Dios los bendiga.